ocasión de este nuevo nombramiento, pues tenemos a la promoción del 6º año, quien nos honra haciendo este acto de presencia y sometiéndose voluntariamente al trabajo que la Iglesia exige. Así que bienvenido nuestro director, a la directiva, a cada maestro. Y por supuesto tenemos miembros del directorio, bienvenidos, y todos pues vamos a sentirnos cómodamente, porque si algo nosotros sabemos, tenemos una responsabilidad enorme y es enseñar la palabra de Dios, algo que no es fácil, porque conocemos mucho acerca de ello, que tiene sus grandes dificultades y a través del tiempo han tenido que venirse dando cambios, y como la misma sociedad es cambiante, de manera que esto nos exige a nosotros actualizarnos. Y dentro de esta actualización tenemos este estudio que es la exégesis bíblica. Pues ahora vamos a presenciar el desenvolvimiento de cada uno de los pastores que han participado activamente en este trabajo. Antes deseo invitarles a ponerse de pie. Leemos la palabra de Dios, que tengan la oportunidad de hacerlo. El capítulo 8 de Proverbios. Nos dice de la siguiente manera, a partir del versículo 1: ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Vamos a orar para encomendar a Dios este trabajo, ya que le pertenece a Él toda la gloria y toda la honra. Padre, gracias porque nos concede esta bendición, encontrarnos en este lugar, Padre, buscando, Señor, la sabiduría. Como Santiago decía, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Señor, gracias por este momento tan especial al cual nos has convocado, ya que tu santa misericordia, Señor, hemos sido llamados a ser parte de la iglesia, a conocer tu palabra, mi Dios, a conocer ese texto sagrado. Ahora, Señor, con la responsabilidad que nos lleva, nos presentamos cada día, Señor, ante el que necesita escuchar la verdad, ante el que necesita oír el mensaje de salvación. Nos preparamos para ser mejores, Señor, en tu reino, trabajar, Señor, con el fin que tú veniste a esta tierra. Oh Dios, gracias. Jesús, gracias. Tu Espíritu Santo, gracias. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea el honor. Tú eres el que mereces toda la alabanza. Y nosotros solamente queremos ser servidores. Amén. Amén. Bienvenidos estudiantes del 4º año y del 5º año. Amén. Si hay esposas de pastores, bienvenidas. Si hay amigos de nosotros, bienvenidos. Todos somos amigos. Amén. ¿Qué es la exégesis bíblica? Es la interpretación del texto
en sus contextos culturales. Por lo tanto, se parte de una historia y se busca la manera de encontrar el significado preciso y exacto de las palabras que utilizó el autor en aquel momento, habiendo trascendido la historia y tiempo, y encontrándole ese verdadero significado, pasamos luego a una hermenéutica, que es la aplicación práctica del texto, de aquella verdad que se encontró. Por lo tanto, la exégesis es la indagación acerca del texto en su fondo contextual, histórico, cultural, y la hermenéutica es la aplicación práctica de aquello que nosotros encontramos en tal texto. Dándose ahí el ejemplo que nosotros encontramos de aquellas frases comunes y corrientes. La letra mata. Muchos dicen lo que mata es el estudio, el esfuerzo, el sacrificio. Pero el autor no quiso decir eso. Quiso decir que al fallar a los lineamientos que Dios había establecido, se aplicaba una ley que ya estaba escrita. Y por lo tanto, el que iba a ser acusado tenía que morir. Esa era la regla fundamental de la ley. Ustedes saben muy bien eso. Pero al querer interpretar el texto de una manera sencilla, común y corriente, nos damos cuenta que podemos enseñar algo que no dice la Biblia. A eso se le conoce como exégesis. Cuando usted dice lo que la Biblia no dice. Cuando se dice lo que la Biblia dice, se conoce como hermenéutica y a la vez exégesis bíblica. Para hacer este trabajo, nuestros hermanos han tenido que estar un buen tiempo. Así que para que tenga forma esto, se va a solicitar que nos hagan bien ustedes de aplicarse a ciertos requerimientos que nosotros solicitamos. Tenemos las normativas durante esta jornada de trabajo. Como número 1, se solicita mantener orden durante cada exposición, respetar el protocolo establecido. Los equipos de trabajo tendrán como máximo 30 minutos para cada exposición. Tendrán 10 minutos para preguntas y respuestas de parte del equipo evaluador, que aquí lo tenemos presente, para que les solicite un aplauso. Cada miembro del equipo evaluador correspondiente deberá elaborar a lo menos, ¿verdad?, una pregunta, y al máximo 3 están en la disposición y en la decisión de ellos. Las preguntas deberán ser escritas, como antes se les ha notificado, y leídas en voz alta, nombrando a la persona que se desea que responda. Así que van a tener que prestar atención al nombramiento de cada miembro integrante de los equipos. Después de haberse dado el debate de 10 minutos, tendremos 5 minutos para las autoevaluaciones y coevaluaciones. Luego habrá un receso de 10 minutos. Posteriormente se va a solicitar el ingreso nuevamente para el siguiente equipo expositor, ya que tenemos 4 equipos expositores en esta ocasión. Una de las reglas también es que solo podrán realizar preguntas los miembros del equipo docente. Así que, para dar inicio a este trabajo,
que ha sido fruto aproximadamente de 2 meses y medio. Voy a dejar con ustedes al equipo. Ejecutivos de la Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz, señores maestros del Centro de Estudios Teológicos Superiores, compañeros alumnos. Amén. A continuación, voy a mencionar el grupo número 2, que está constituida por los pastores Óscar Rolando Cruz, Luis Alfonso García, José Mario Rivas, Roger José Romero, Manuel de Jesús Vázquez y su servidor Carlos Antonio Guevara. A continuación, hermanos, voy a nombrar mis evaluadores, que es el hermano Milton y el hermano Bartolomé. A continuación, hermanos, vamos a presentar la exégesis que se encuentra en la carta de Filipenses, capítulo 3, versículo 9. A continuación, dejo con ustedes a mi hermano pastor Óscar Rolando Cruz. Bienvenidos a todos, hermanos. Nuestro estudio está basado en el texto oscuro de la epístola de Filipenses, capítulo 3, versículo 9, donde se encuentran las dificultades exegéticas, cuáles son. Número 1, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Número 2, la justicia que es por la fe de Cristo. Número 3, la justicia que es de Dios por la fe. El tema general de la carta es la justificación. Paso número 1, análisis estructural. Número 1, saludo de Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, capítulo 1, versículo 1 al 2. Número 2, la oración y el agradecimiento de Pablo, capítulo 1, versículo 3 al 11. Número 3, la preocupación de Pablo en su confinamiento, capítulo 1, versículo 12 al 26. 4, recomendaciones importantes de Pablo a la iglesia, capítulo 1, versículo 27 y capítulo 2, versículo 2 al 18. 5, los proyectos futuros del apóstol Pablo para sus colaboradores, capítulo 2, versículo 19 al 30. Número 6, posición firme contra los falsos maestros, capítulo 3. 7, una invitación a la unidad y a la firmeza, capítulo 4, versículo 1 al 9. Y número 8, conclusiones del apóstol Pablo, capítulo 4, del 10 al 23. Paso número 2, análisis de elementos claves. El apóstol Pablo, al parecer, tenía una buena relación con los hermanos de la iglesia. Da a conocer a los hermanos con la circunstancia del apóstol, ha servido para el progreso del evangelio. El apóstol advierte a los de la iglesia que se guarden de los perros, de los malos obreros y de los cultivadores. Capítulo 3, versículo 4 al 6. El apóstol presenta su hoja de vida, o sea, su currículum, ante los judaizantes. Los receptores, la carta fue dirigida a los santos que están en Filipo y a los líderes de la iglesia de Filipo. Dice a todos los santos: Pablo les considera partícipes de la misma gracia de los hermanos de Filipo. Evodia y Sintique se les pide que tengan un mismo sentido. Clemente y los fieles colaboradores me ayudan a estas para que combatieron justamente conmigo en el Evangelio. Ocasión, la carta se escribe desde el confinamiento. Mis prisiones en todo el territorio, pensando en añadir atención a mis prisiones. El encarcelamiento de Pablo, en vez de motivar a los hermanos de la iglesia, esto más bien reacciona enviando a Parafodito, quien llevó noticias de cómo estaba la comunidad de creyentes, enviándoles ofrendas para el sostenimiento del apóstol Pablo. Los filipos están luchando contra las herejías del judaísmo.
Y el apóstol ocupa esta ocasión para advertirles: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores. Epafrodito, quien había traído información acerca de la iglesia a Pablo en prisión, ya había entregado la ofrenda de ellos. Paso número 3. Contexto histórico general. Ciudad. Era el tiempo del apóstol Pablo una ciudad importante de la provincia romana de Macedonia. Persona, el apóstol Pablo, su nombre era Saulo de Tarso, nació en Tarso de Cilicia, actual Turquía, centro meridional, entre los años 5 y 10 después de Cristo. Nació como apóstol, conocido como apóstol de los gentiles. Se constituyó uno de las más grandes figuras del cristianismo primitivo. Murió como mártir en el año 67 bajo el gobierno de Nerón. No tenemos la fecha y lugar de composición de la carta. El actor Pablo, lugar Roma, en los años 60 a 63 después de Cristo. Y vemos ahí, hermanos, que en su encarcelamiento Pablo escribió Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses. En esta ocasión pasa el pastor Luis con nosotros. Bendiga a todos, hermanos. Seguimos con el paso número 4. Análisis contextual básico. Límite del pasaje a estudiar. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 1 al 14. Posibles amplitudes del contexto, capítulo 1 de Filipenses. Reconocer los párrafos que componen el pasaje, tenemos que advertir a los creyentes de los enemigos del Evangelio, versículos 1 y 2. Enseñar a los creyentes con su vida pasada a no confiar en la justicia por medio de la ley, versículos 3 y 9. Tenemos también que enseñar los beneficios de la justicia de Cristo, versículos 10 y 11. Enseñar a los creyentes a evidenciar una carrera legítima en Cristo, versículos 12 y 14. Tenemos también lo que es los posibles irregularidades contextuales. No hemos encontrado tema provisional del texto, los propósitos del apóstol Pablo para la iglesia. Pasamos al paso número 5. Tenemos el análisis contextual detallado. Lectura en griego, solo vamos a nombrar lo que es la lectura en griego, porque tenemos la escritura de lo que es la interlineal nosotros. Tenemos repetetus Unas repetetus tacus. Ergatas repetes en catapome. Gemes gar esne que peitome por mati. Según el trempes cae fenomenal en Cristo Jesús cae un eisaki pepeisotes. Cae un con pepeis. Sesin cae Sarki etis donkei ayos pepeisonet en sarki egon mayor. Peitome o caimeros en Genus Israel Ules, Benjamín, Gebarios, ex Hebraión, Cata, Nomó, Fariseos, Cata, Senor, con Ten, Iglesia, Cata, Dicoisne, Eten, o Nomó, Genus, Genomenos, Anepos, Alá, Genuné, Kai, Kumenai, Panta, Senai, Einai, Viatu recuperó no sabe Cristo Jesús, tu cuyo mundi con tatata panta en Diosén, cae cumenai, escubata, final Cristo, Gardeso. Cae Euriso, en autor, egon, ene,
dikoisunei, te nomu, ala te diatristeus. Cristo te egiseu, dikoisunei, epi te disteis. Análisis del texto griego. Mirad, plepete, guardaos, mirad, ver, vista, perros, unas perros, malos, unas depravado, injurioso, pestilente, daño, malo. Obreros, ergatas, trabajador, maestro, hacedor, obrero, mutiladores, catatonero, mutilador, corte, circuncisión, peritomé, circuncisión, operación por la que se cortaba el prepucio del miembro viril, carne, sarquín, carne, cuerpo humano, naturaleza, sangre. Hebreos, hebraión, el nombre hebreo en plural se aplica a los israelitas. Ley, nomú, regulación, pleito, ley, justicia, dikaiosunei, equidad, específicamente justicia. Ganancias, ganancias del infinito. Tenemos ahí hallar, el ser hallado, heureso, hallar, obtener, ver, encontrar, hallar, teniendo, econ, tener, sostener. Fe, sisteus, normalmente convicción. Tenemos reconocimiento de figuras retóricas, tenemos más de la escritura, pero solo presentaremos 3. Paradomasia consiste en un juego de palabras, utilizando 2 palabras con sonidos similares, pero distintos en su significado. Guardaos de los perros, guardaos de los indicadores del cuerpo. Sineis de especie consiste en expresar un objeto por el todo o el todo por la parte, un ejemplo o modelo por todas las clases y ser hallado en él. En Antiosis tenemos allí, esta figura significa oposición, es una especie de antítesis que se caracteriza por expresar los contrastes mediante frases, no teniendo mi propia justicia. Evaluar posibles usos del Antiguo Testamento, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Explicación: y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Génesis 15:6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Explicación: Abraham fue justificado por haber creído en Dios. Tenemos con nosotros nuestro hermano Marvin con nosotros. Dios les bendiga a todos, hermanos. A mí me corresponde poner el verso 6, el texto histórico particular del pasaje. Aparece allí la frase guardaos de los perros. Esta es una referencia severa del apóstol Pablo para los judaizantes, legalistas problemáticos, los cuales intentaban engañar a los filipenses, y la manada de perros en aquel tiempo merodeaban también sobre las ciudades orientales, sin hogar y sin sueño, alimentándose de la basura y de la inmundicia de las calles, peleando entre ellos mismos y atacando a los peatones. Aparece también la frase guardaos de los malos obreros, dado que el término obrero se usaba para identificar a aquellos que propagaban una religión
La palabra malos obreros se refiere a los maestros que propagan doctrinas destructivas. Pablo denuncia a los judaizantes con una denuncia triple para darle más fuerza. Los mismos son llamados obreros fraudulentos. Allá en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, cuando dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose u osando ser apóstoles de Cristo. También aparece la frase guardaos de los mutiladores, guardaos de la circuncisión. Pablo se refiere a los que practicaban la circuncisión, pero que ya no está en vigor la ley de la circuncisión. La práctica era simplemente mutilación, según Levíticos 21:5, y para hablar de lo que ellos practicaban, Pablo ni usa la palabra circuncisión, porque la palabra de ellos no era digna de la palabra, sino que era ni más ni menos que la mutilación del cuerpo. Dice Pablo allá en Gálatas 5:12, al referirse a los judaizantes: ojalá se mutilasen los que os perturban. Aparece el término circuncisión. La circuncisión dice que es la extirpación quirúrgica del prepucio del hombre. La palabra circuncidar significa literalmente cortar alrededor. Como un rito religioso, la circuncisión era necesaria para todos los descendientes de Abraham, como una señal del pacto que Dios hizo con él, según Génesis capítulo 17, versículo 9 al 14, y luego viene a la ley mosaica, ¿verdad?, que repite esta exigencia de Levítico capítulo 12, versículos 2 y 3. Respecto a este tema, los cristianos del Nuevo Testamento ya no están bajo la ley del Antiguo Testamento y ya no se requiere la circuncisión. Esto se pone de manifiesto en una serie de pasajes del Nuevo Testamento, entre los cuales se encuentran, por allí están las citas bíblicas, Hechos 15, Gálatas 2, en adelante, ¿verdad? Paso número 7, pasajes. Uso de pasajes paralelos para puntos oscuros, allí en Filipenses capítulo 3, versículo 9, en la misma epístola: no teniendo mi propia justicia. Lo encontramos ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 6, cuando dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses 3:7, Pablo dice de lo mismo: la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en el versículo 8 dice: por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escritos del mismo autor, mi propia justicia que es por la ley, en Romanos capítulo 3, versículo 19, dice: Israel, que buscaba la ley de justicia, no ha alcanzado esa ley de justicia. Romanos 3:20 dice también que por las obras de la ley ningún ser humano, ninguna carne se justificará delante de él, pues por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y por los profetas. La frase la justicia de Dios, que es por la fe, en Romanos 1:17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3:5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Gloria a Dios. En escritos del Nuevo Testamento, Mateo 5:20, nuestro Señor Jesucristo dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En Hebreos 7:19 también dice: esa ley no pudo hacer perfecta a la gente,
Por eso ahora esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mejor y eso nos permite que seamos sus amigos. En el resto de la Escritura, allá en Génesis capítulo 15, versículo 6, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Deuteronomio capítulo 16, versículo 20 dice: la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Allá en el Salmo 11, versículo 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Bendito y alabado el nombre del Señor. Pasamos al hermano Roger Romero con el siguiente paso. Dios les bendiga, hermanos. Entramos en el paso número 8, que son las dificultades estéticas. Y en primer lugar encontramos mi propia justicia, que es por la ley. En este caso trata de la justicia de los hombres. La justicia de los hombres reposa sobre la circuncisión, a la cual el apóstol Pablo llama mutilación de la carne, que para los judíos bastaba. Llegaba a tener la idea de que con guardar ciertas ordenanzas esto lo declaraba justo, con tener la señal en la carne. Esto no representa la justicia, sino el pecado, según Gálatas capítulo 3, versículo 24. Propósito de la circuncisión era la confirmación del pacto de Dios a Abraham y la nación de Israel. Número 2, es una señal de lo que sería la conversión espiritual de los creyentes en la actualidad. La circuncisión del corazón es obra del Espíritu Santo y no un asunto de la carne. Pero los judíos se enorgullecían de este rito exterior, creyendo que por medio de este aseguraban la salvación. Pero 3, esta mutilación era símbolo de sello que recibió Abraham por la justicia que Dios le contó por haber creído, según Romanos capítulo 4, versículo 11. Pero cuando los judíos que confiaban en la circuncisión, símbolo de identidad en ritmo religioso, decían que si los gentiles obedecían la Torá, inmediatamente pasaban a ser miembros del pueblo de Dios, considerándola una expresión de justicia. Número 2, la justicia por la fe de Cristo. La justicia de Cristo descansa en su muerte sacrificial, habiendo cumplido con todos los requisitos que Dios exige. Los creyentes judíos como gentiles que hemos puesto nuestra confianza en Cristo somos la verdadera circuncisión, siendo comprados a precio de sangre, y por la fe en Él nos justificó, exonerándonos Dios de toda culpa. Habiendo sido reconciliados por medio de Cristo, por la fe en Él, podemos adorar y servir a Dios en espíritu y no en la carne, que es la circuncisión. La salvación que Dios ofrece al hombre pecador descansa en la fe y sacrificio de Cristo. Número 3, la justicia de Dios por la fe. La justicia de Dios está basada en la santidad y el carácter mismo de Dios. Él demanda un justo castigo sobre todos los pecadores que rechazan e infringen su ley. Dios cargó en Cristo todos nuestros pecados, habiéndonos justificado en Él. La justicia que Dios exige solamente puede ser adquirida por la fe en Cristo. La justicia de Dios tiene como propósito que todas las cosas que eran figura, tanto sacrificios como ritos, tengan su pleno cumplimiento en Cristo y en su sacrificio. La justicia de Dios es la que le permite al hombre pecador ser aceptado como hijo de Dios, siempre y cuando el ser humano esté de acuerdo en cumplir las exigencias de Dios, que es creer en Cristo y en su obra salvadora. La preocupación del apóstol Pablo está en la frase justicia, como una relación correcta con Dios. Esa relación se logra por fe en Cristo, donde la muerte de Cristo es el modelo que Dios nos muestra su gracia y amor. Sintetizando todo sobre la justicia, hay una justicia provista para nosotros en Cristo Jesús, la que es completa, perfecta, y nadie puede tener
por beneficio de sí mismo, si confía en sí mismo. La fe es el medio establecido para solicitar el beneficio de la salvación. Es por la fe en la sangre de Cristo que somos hechos conforme a la muerte de Él. Cuando morimos al pecado, como Él murió por los pecadores, el apóstol Pablo no pretende lograrlo por méritos de su propia justicia, sino por méritos de la justicia de Cristo. En nuestro paso número 9 encontramos el enriquecimiento de las conclusiones. En esta ocasión tomamos el comentario que por supuesto, ¿verdad?, asegura lo que nosotros hemos escrito en esta ocasión. Comentario de Ellis Carballosa, página 96. Comentario de William McDonald. Comentario de Biblia. Y el comentario de William Ellis. A continuación dejamos a nuestro compañero hermano Manuel Vázquez. Bien, Dios les bendiga a todos. En esta ocasión vamos a concluir prácticamente con el paso número 10, que son las aplicaciones prácticas. En las aplicaciones prácticas hay muchas, religiones, pero vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, tenemos a los calvinistas. Los calvinistas, ellos enseñan, ¿verdad?, la doctrina salvo, siempre salvo. En donde ellos se basan prácticamente en aquel texto, ¿verdad?, ya de Efesios 2:8, porque dicen que por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ellos creen que prestan para firmar por la fe porque no vienen por abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Los Romanos 10:7, pues dice que si la persona está completamente corrupta, no puede creer. Sino que Dios le da la fe por una intervención milagrosa del Espíritu Santo. El calvinismo enseña una vez la persona ser salva es siempre salva, no importando que sea una apóstata, ¿verdad? También enseña que ellos pues, pueden andar pueden perseverar, ¿verdad? Realmente van a ser pervertidos, ¿verdad? Y de esa misma, de la mayor énfasis, el tema de la justicia de la salvación a través de la predestinación. El calvinismo contradice la palabra de Dios, el cual dice en Mateo 24:13, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Luego tenemos lo que es el catolicismo. El catolicismo se justifica, la justificación de ellos, que la salvación de ellos es una justificación gradual. A continuación vemos un cuadro como ellos, pues la justificación de ellos es gradual. La palabra gradual significa ir peldaño o bajar peldaño. En este caso, cuando nace el hombre muere un solo, él dice que muere en estado de pecado y luego va al infierno. Luego, si el hombre nace, luego pues inmediatamente la justificación de ellos se basa en el bautismo de niños, ¿verdad? Luego pasa lo que es la primera comunión, confirmación, y luego pasa el incremento de justicia, ¿verdad? Eso es la cooperación con la gracia, dicen ellos. Luego, ¿verdad?, ellos comienzan a hacer sacramentos, orar, rezos, ritos. De esa forma, si ellos pues prácticamente logran esa forma y ellos mueren, ¿verdad?, llegan a estado de muerte, estado de gracia, le llaman ellos. Y luego pues van a este juicio médico suficiente, que le llaman ellos. ¿Verdad? Aquí pues dice que son trasladados al purgatorio, ¿verdad? Entonces en el purgatorio ellos, cuando la persona muere, dice que ellos tienen que hacer 9 días, 40 días, luego un cabo de años por largo, 9 años, y a partir de los 9 años, pues va, esta purgatorio va directamente al cielo. La cosa que según la Biblia no es así. Luego tenemos los adventistas. Los adventistas, pues ellos enseñan prácticamente lo que ellos enseñan son dos cosas. Y es que los adventistas enseñan
prácticamente del día sexto, día, ¿verdad? Que es la obediencia de guardar el día sábado. Y la otra por el cual ellos se justifican es la ley diatécnica prescrita en el Antiguo Testamento. Son condiciones necesarias para permanecer en salvación. Esta enseñanza niega una doctrina bíblica esencial de la salvación por gracia mediante la fe, como que la fe fuera suficiencia de la salvación provista al entrar en Cristo Jesús. Luego tenemos lo que es el testigo de Jehová. La unificación de los testigos de Jehová son cuatro elementos. Primero, tomar conocimiento de Dios y de Jesús, ¿verdad? Ellos estudian la palabra, ¿verdad? Pero ellos tampoco pueden aceptar a Cristo como su único salvador personal. También obedecer la ley de Dios, permanecer en una organización y, por supuesto, el punto 4 es ser un predicador activo, es decir, un evangelizador. Ellos pueden prácticamente evangelizar 10 horas semanales, ¿verdad? Luego tenemos la multiplicación de la salvación de otras organizaciones erróneas. Estos enseñan que Dios quiere solamente el corazón y no el cuerpo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice: y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo sean guardados y irrepresibles para la venida del Señor. Está claro que la palabra de Dios quiere todo nuestro ser, por dentro y por fuera, y no solamente el corazón. Entonces, el apóstol Pablo es un ejemplo, ¿verdad? Para nuestra vida, él nos enseñó que debemos, hermanos pastores, defender el rebaño de los que quieren desviar de la fe de la iglesia, ¿verdad? En los días que vivimos es importante orientar a la iglesia de las diversas corrientes que nos han invadido, pretendiendo mezclar el evangelio con costumbres y corrientes doctrinales erróneas que buscan debilitar la fe cristiana, exponiendo al creyente a un sincretismo religioso, es decir, una mezcla entre costumbres y la sana doctrina. Entonces, el común denominador, tanto en los días de la iglesia primitiva como en nuestros días, está centralizado la fe de Dios, ¿verdad? Ninguna persona puede considerarse justa por méritos propios, a menos que se haya entregado su vida a Cristo Jesús. La justicia es un don de Dios otorgada al pecador que busca refugio. Es imposible obtener por otro medio que no sea Cristo. Cristo es el facilitador de la fe, de nuestra confianza en Él. Es la que nos asegura la vida eterna. Es decir, que no hay otra persona, a menos que sea Cristo Jesús, que sea, hermanos, que nos dé la vida eterna. Por último, hermanos, tenemos nuestra conclusión, ¿verdad? Primero le damos gracias a Dios, ¿verdad? A los maestros, a todos, ¿verdad? Por sus enseñanzas. Y luego, hermanos, tenemos lo que es la bibliografía, ¿verdad? Así que de esta forma concluimos con nuestra participación en el grupo número 2. Que Dios Todopoderoso les bendiga.